En marzo de 2012, Bogotá despertó con la noticia que sacudiría a toda Colombia. Alma Cedeño, una niña de 8 años con ojos profundos y cabello castaño que le caía sobre los hombros, había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que alguien la vio fue saliendo de su escuela en el barrio de Teusaquillo, caminando junto a otras compañeras bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Su uniforme azul, con falda a cuadros, se perdió entre la multitud de estudiantes que inundaban las calles a esa hora de la tarde. Nadie imaginaba que ese día común se convertiría en el comienzo de una pesadilla que se extendería durante años, desgarrando a una familia y conmocionando a una nación entera. La familia Cedeño vivía en un apartamento modesto del 3er piso, en un edificio de ladrillo desgastado por el tiempo y la humedad característica de la capital colombiana. Rodrigo Cedeño, un hombre de 42 años que trabajaba como contador en una empresa de transportes, y su esposa Clara, maestra de primaria en una escuela pública, habían construido una vida sencilla pero llena de amor, junto a Alma y su hermano mayor, Daniel, de 13 años. La desaparición de Alma no solo destrozó su núcleo familiar, sino que también expuso las profundas fallas del sistema de justicia y la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos en un país donde las desapariciones se habían vuelto dolorosamente comunes. Si este relato te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al canal y dejarnos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Aquel martes de marzo, Clara terminó sus clases a las 3 de la tarde como de costumbre. Sabía que Alma saldría media hora después, así que decidió pasar por el mercado del barrio para comprar ingredientes para la cena. Había quedado en que la niña caminaría las 4 cuadras hasta casa con su mejor amiga, Sofía, cuya madre las esperaría en la puerta del edificio. Era una rutina que habían seguido durante meses sin problema alguno. El barrio, aunque bullicioso, era considerado seguro. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, pequeños negocios familiares y vecinos que se conocían entre sí. Nadie podía imaginar que alguien desaparecería en pleno día bajo la mirada de decenas de transeúntes. Cuando Clara llegó a casa pasadas las 4:30, encontró a Daniel haciendo tareas en el comedor. Le preguntó por Alma y el muchacho, sin levantar la vista de sus libros. Respondió que no la había visto. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara, tomó su teléfono y llamó a la madre de Sofía, quien le confirmó que las niñas no habían llegado juntas. Sofía había salido 15 minutos tarde de la escuela por un ensayo de danza y, cuando finalmente abandonó el plantel, Alma ya se había marchado. La angustia comenzó a trepar por el pecho de Clara como una enredadera venenosa. Llamó a la escuela, pero la directora le informó que Alma había salido a la hora habitual, sola, con su mochila rosada a la espalda. Rodrigo abandonó inmediatamente su oficina cuando Clara lo contactó con la voz quebrada por el pánico. Para las 6 de la tarde, la familia recorría desesperada las calles del vecindario, preguntando a comerciantes, transeúntes y vecinos si habían visto a una niña de 8 años con uniforme escolar. Algunos recordaban haberla visto caminar por la avenida principal, pero los testimonios eran vagos y contradictorios. Un vendedor de empanadas aseguró que la vio subirse a un automóvil gris, pero no pudo proporcionar más detalles. Una señora que vendía flores cerca de la parada de autobús juró que había visto a la niña esperando el transporte público, algo que no tenía sentido, porque Alma nunca tomaba el bus para ir a casa. La denuncia oficial se presentó a las 8 de la noche en la estación de policía del sector. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con el uniforme arrugado y una expresión de hastío en el rostro,
Les explicó con tono monótono que debían esperar 24 horas antes de que se considerara oficialmente una desaparición. Clara estalló en lágrimas, suplicando que entendieran que su hija de 8 años estaba perdida en las calles de Bogotá. Rodrigo, conteniendo apenas su furia, argumentó que cada minuto perdido reducía las posibilidades de encontrarla. Finalmente, tras insistencias y el apoyo de otros familiares que habían llegado a la estación, el oficial aceptó emitir una alerta temprana y enviar una patrulla a revisar la zona. Durante esa primera noche interminable, la familia no durmió. Clara se quedó junto al teléfono esperando noticias, mientras Rodrigo y Daniel, acompañados por tíos, primos y vecinos solidarios, peinaron cada rincón del barrio con linternas. Pegaron fotografías de Alma en postes, paredes y vitrinas de negocios cerrados. La imagen de la niña sonriendo mostraba sus dientes ligeramente separados y esos ojos brillantes que ahora parecían mirarlos desde el papel con una súplica silenciosa. Las horas se arrastraban con la densidad del cemento fresco, cada segundo cargado con el peso aplastante de la incertidumbre. Al día siguiente, cuando el caso fue oficialmente reconocido, comenzó una investigación que pronto revelaría su propia ineficiencia. Los detectives asignados realizaron entrevistas en la escuela, interrogaron a vecinos y revisaron las escasas cámaras de seguridad de la zona. Una grabación borrosa de una tienda mostró a Alma caminando sola por la calle, mirando ocasionalmente hacia atrás, como si algo la inquietara. Los investigadores especularon sobre posibles secuestros, trata de personas o un simple extravío, aunque esta última opción perdía credibilidad con cada hora que pasaba sin noticias. Los medios de comunicación se apropiaron rápidamente de la historia. El caso de Alma Cedeño apareció en noticieros nacionales, periódicos y programas de investigación televisiva. Su fotografía se volvió ubicua en las pantallas colombianas, acompañada de números de contacto y súplicas desesperadas de sus padres. Clara, consumida por la angustia, pero decidida a no rendirse, concedió entrevistas con los ojos hinchados y la voz quebrada, implorando a quien tuviera información que se comunicara con las autoridades. Rodrigo, por su parte, adoptó un rol más combativo, denunciando públicamente la lentitud de la investigación y la falta de recursos destinados a la búsqueda. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años sin ninguna pista concreta sobre el paradero de Alma. La habitación de la niña se mantuvo exactamente como ella la había dejado esa última mañana. Su cama con sábanas de flores moradas, sus peluches alineados sobre la almohada, sus dibujos pegados en la pared con cinta adhesiva amarillenta. Clara entraba allí cada noche a rezar, aferrándose a la esperanza cada vez más frágil de que su hija regresara a casa. Daniel, que había pasado de la adolescencia a la adultez temprana bajo la sombra de la desaparición de su hermana, desarrolló una profunda desconfianza hacia las instituciones y una determinación férrea de convertirse en abogado para ayudar a otras familias en situaciones similares. El caso nunca se cerró oficialmente, pero gradualmente fue perdiendo atención mediática. Nuevos crímenes, nuevas tragedias acaparaban los titulares mientras la búsqueda de Alma se convertía en otra estadística más en los archivos policiales. La familia Cedeño, sin embargo, nunca dejó de buscar. Rodrigo utilizó todos sus ahorros para contratar investigadores privados que siguieron pistas falsas y callejones sin salida. Clara se unió a asociaciones de familiares de desaparecidos, encontrando en esos espacios un consuelo amargo al compartir su dolor con otros que entendían exactamente lo que significaba vivir en un limbo permanente entre la esperanza y la desesperación. En 2015,
3 años después de la desaparición, surgió una pista que reanimó brevemente sus esperanzas. Una mujer en la ciudad de Medellín reportó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Alma en compañía de una pareja mayor en un mercado popular. Las autoridades investigaron, pero finalmente descartaron la posibilidad cuando confirmaron que se trataba de otra menor. Incidentes similares se repetirían varias veces a lo largo de los años. Avistamientos reportados con buena fe que terminaban siendo casos de identidad equivocada, cada uno de ellos elevando las esperanzas de la familia solo para dejarlos caer nuevamente en el abismo de la incertidumbre. La comunidad del barrio Teusaquillo nunca olvidó completamente a Alma. Cada aniversario de su desaparición, vecinos y amigos se reunían frente a la escuela para encender velas y soltar globos blancos al cielo gris de Bogotá. Estos actos simbólicos ofrecían un consuelo temporal, una forma de mantener viva la memoria de la niña y de recordar a las autoridades que el caso permanecía sin resolver. Clara y Rodrigo asistían a cada una de estas ceremonias, envejeciendo prematuramente bajo el peso de un dolor que no conocía descanso. Sus rostros, antes llenos de vida, se habían vuelto cartografías del sufrimiento, marcados por líneas profundas que ninguna cantidad de lágrimas podía borrar. Daniel creció obsesionado con el caso de su hermana. Estudió Derecho con una dedicación casi maníaca, especializándose en derechos humanos y desapariciones forzadas. Su tesis de grado analizó las deficiencias estructurales del sistema judicial colombiano en casos de personas desaparecidas, utilizando la experiencia de su propia familia como estudio de caso. Cuando se graduó en 2018, a los 19 años, dedicó su título a Alma en una ceremonia cargada de emotividad. Sus padres, sentados en primera fila, lloraron con una mezcla de orgullo y dolor inconsolable, conscientes de que el motor que impulsaba los logros de su hijo era la ausencia devastadora de su hija. Para 2019, 7 años después de la desaparición, la familia había aprendido a funcionar en una realidad paralela donde la ausencia de Alma era simultáneamente aceptada y negada. Rodrigo continuaba trabajando, aunque su rendimiento nunca volvió a ser el mismo. Clara había regresado a la enseñanza después de 2 años de licencia, encontrando en sus estudiantes una razón para levantarse cada mañana. Aunque cada niña de 8 años que veía en sus aulas le recordaba cruelmente lo que había perdido. Habían aprendido a sonreír en ocasiones, a mantener conversaciones que no giraban exclusivamente alrededor del tema, pero la herida seguía abierta, supurando silenciosamente bajo la superficie de una normalidad forzada. Daniel comenzó a trabajar como pasante en una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Allí conoció a docenas de familias con historias similares a la suya, cada una portando su propio peso de angustia y esperanza erosionada. A través de ese trabajo desarrolló una red de contactos que incluía investigadores independientes, periodistas especializados en casos sin resolver y activistas de derechos humanos. Estaba decidido a mantener vivo el caso de su hermana, a no permitir que se convirtiera en solo otro expediente archivado en los sótanos polvorientos de alguna institución gubernamental. Fue precisamente a través de estos contactos que en agosto de 2020, exactamente 8 años y 5 meses después de la desaparición de Alma, Daniel recibió una llamada que cambiaría todo. Un periodista de investigación, llamado Javier Montoya, lo contactó después de recibir información inquietante de una fuente anónima. Un guardia de seguridad que trabajaba en una institución privada al sur de Bogotá había hecho una declaración extraordinaria. Aseguraba haber visto a una joven de aproximadamente 16 años, encerrada en una celda improvisada en el sótano de una propiedad privada,
llorando y llamando por ayuda. La descripción física de la muchacha, según el guardia, coincidía con las proyecciones de edad de Alma. Daniel sintió que el mundo se detenía a su alrededor cuando escuchó las palabras de Javier. Durante 8 años había imaginado ese momento, había soñado con la llamada que le diría que su hermana había sido encontrada, pero ahora que ese momento parecía llegar, una mezcla de esperanza feroz y terror paralizante lo invadió. ¿Y si era cierto? ¿Y si Alma había estado cautiva durante todos estos años a solo kilómetros de distancia? ¿Qué horrores habría experimentado? ¿Seguiría siendo la niña alegre que recordaba o el cautiverio la habría transformado irreconociblemente? Javier le explicó que la situación era extremadamente delicada. El guardia, un hombre llamado Héctor Suárez, había trabajado durante 2 meses en una propiedad rural en las afueras de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. La finca, propiedad de un empresario adinerado llamado Gustavo Salcedo, era conocida en la zona como un lugar hermético donde raramente se veía movimiento. Héctor había sido contratado para vigilancia nocturna, pero una noche, mientras hacía su ronda habitual, había escuchado sollozos provenientes de algún lugar del edificio principal. Siguiendo el sonido, había descubierto una puerta oculta detrás de una estantería en una bodega del sótano. A través de una rendija, pudo ver brevemente a una joven de cabello largo y oscuro, demacrada y vestida con ropa sucia, encadenada a la pared. Aterrorizado pero determinado a hacer lo correcto, Héctor había fotografiado discretamente la ubicación y documentado todo lo que pudo observar. Sin embargo, antes de poder actuar, fue despedido abruptamente sin explicación. Convencido de que su descubrimiento había sido detectado, permaneció en silencio durante semanas por miedo a represalias. Finalmente, su conciencia lo llevó a contactar a Javier, quien había escrito extensamente sobre casos de desapariciones en Colombia. El periodista había verificado la identidad de Héctor y confirmado que efectivamente había trabajado en la propiedad de Salcedo. Las fotografías que el guardia había tomado eran borrosas y tomadas desde lejos, pero mostraban claramente estructuras que parecían celdas improvisadas. Daniel informó inmediatamente a sus padres, pero esta vez decidieron ser cautelosos. Habían sufrido demasiadas falsas alarmas a lo largo de los años como para lanzarse ciegamente a la esperanza. Con la ayuda de Javier y del equipo legal de la ONG donde trabajaba, comenzaron a recopilar evidencia y a planear cómo proceder. La situación era complicada por el perfil de Gustavo Salcedo, un empresario del sector inmobiliario con conexiones políticas significativas. Acusarlo sin pruebas sólidas podría no solo alertarlo y darle oportunidad de destruir evidencia, sino también exponer a la familia Cedeño y a Héctor a posibles represalias legales o algo peor. Durante 2 semanas el equipo trabajó en secreto. Javier contactó a fuentes dentro de la policía y descubrió que Salcedo nunca había sido investigado formalmente, aunque su nombre había surgido marginalmente en un par de casos relacionados con trata de personas años atrás. Las investigaciones nunca prosperaron, aparentemente debido a su influencia y conexiones. Daniel y el equipo legal de la ONG prepararon un dossier completo con toda la información disponible. El testimonio de Héctor, las fotografías, los antecedentes de Salcedo y un análisis de las similitudes entre la joven descrita y las proyecciones de edad de Alma. Clara y Rodrigo vivieron esas 2 semanas en un estado de agonía silenciosa. No se atrevían a albergar esperanzas demasiado grandes, pero tampoco podían ignorar la posibilidad de que su hija estuviera viva y sufriendo a solo kilómetros de distancia. Clara comenzó a tener pesadillas vívidas donde escuchaba a Alma llamándola desde lugares oscuros e inaccesibles.
Rodrigo, por su parte, pasaba las noches investigando obsesivamente todo lo relacionado con Gustavo Salcedo, compilando información sobre sus propiedades, sus negocios y sus asociados. Finalmente, con toda la evidencia recopilada, Daniel y Javier se reunieron con un fiscal especializado en trata de personas y desapariciones forzadas. Martín Restrepo era conocido por su integridad y su historial de casos exitosos contra figuras poderosas. Después de revisar meticulosamente la información presentada, Restrepo reconoció que había elementos suficientes para justificar una investigación formal. Sin embargo, advirtió que proceder contra alguien del calibre de Salcedo requería una estrategia impecable. No podían permitirse errores que pudieran ser explotados por abogados caros para desmantelar el caso. Restrepo solicitó vigilancia discreta de la propiedad y comenzó a construir un caso legal sólido. Mientras tanto, contactó a una jueza de confianza para obtener una orden de allanamiento. El proceso fue deliberadamente lento y metódico para evitar filtraciones que pudieran alertar a Salcedo. Durante este tiempo, la familia Cedeño existía en un estado de suspensión temporal, cada día pareciendo una eternidad mientras esperaban noticias. Clara dejó de comer apropiadamente, su cuerpo consumiéndose bajo el peso de la ansiedad. Rodrigo desarrolló insomnio crónico, pasando las noches caminando por el apartamento como un espectro inquieto. 3 semanas después de la reunión inicial con Restrepo, todo estaba listo para la operación. El fiscal había coordinado con unidades especiales de la policía, asegurándose de trabajar solo con oficiales de confianza para minimizar el riesgo de filtraciones. Se planeó el allanamiento para un martes por la mañana, cuando la vigilancia había determinado que Salcedo generalmente no estaba en la propiedad. La noche anterior, Restrepo llamó personalmente a la familia Cedeño para informarles que al día siguiente se ejecutaría la orden. Les pidió que permanecieran en casa y esperaran noticias, pero les advirtió que mantuvieran expectativas realistas. Existía la posibilidad de que la información del guardia fuera incorrecta o de que la situación hubiera cambiado en las semanas transcurridas. Esa última noche de espera fue probablemente la más larga de las vidas de Clara, Rodrigo y Daniel. Se quedaron juntos en la sala, hablando poco, cada uno perdido en sus propios pensamientos y oraciones silenciosas. Clara sostenía una fotografía vieja de Alma, pasando los dedos sobre la imagen como si pudiera tocar a su hija a través del papel. Rodrigo repasaba mentalmente cada escenario posible, preparándose emocionalmente tanto para la mejor como para la peor noticia. Daniel, incapaz de quedarse quieto, revisaba compulsivamente su teléfono, esperando actualizaciones que no llegarían hasta la mañana siguiente. El operativo comenzó a las 6 de la mañana. Un equipo de 20 oficiales, acompañados por el fiscal Restrepo y personal médico de emergencia, llegó a la propiedad de Salcedo en Usme. La finca estaba rodeada por muros altos y portones de hierro, proyectando una imagen de riqueza y aislamiento. Los oficiales ejecutaron la orden de entrada, encontrando inicialmente solo a 2 empleados domésticos que parecieron genuinamente sorprendidos por la irrupción. Salcedo no estaba presente, confirmando las observaciones de vigilancia. La búsqueda de la propiedad comenzó sistemáticamente. Los oficiales recorrieron la casa principal, una estructura de 2 pisos, con acabados lujosos y habitaciones espaciosas. Encontraron lo que esperarían en la casa de un hombre adinerado: arte costoso, muebles importados, una bodega de vinos subterránea, pero no encontraron señales evidentes de cautiverio. Algunos oficiales comenzaron a murmurar que quizás la información había sido falsa, que habían actuado basándose en un testimonio poco confiable.
Fue entonces cuando un oficial joven, siguiendo las indicaciones específicas que Héctor Suárez había proporcionado sobre la ubicación de la puerta oculta, descubrió la estantería móvil en una bodega del sótano. Detrás de ella había efectivamente una puerta de acero pesada con múltiples cerraduras. El corazón de todos los presentes se aceleró mientras un cerrajero trabajaba para abrirla. Cuando finalmente se dio, revelando una escalera descendente que llevaba a un nivel aún más profundo del sótano, el aire se volvió denso con una mezcla de anticipación y horror. Los oficiales descendieron con cautela, sus linternas cortando la oscuridad casi absoluta del espacio. El olor que los golpeó era nauseabundo, una mezcla de humedad, desechos humanos y desesperación. Al final de un pasillo estrecho encontraron 3 celdas improvisadas, construidas con paredes de concreto y puertas de barrotes de hierro. En 2 de ellas no había nadie, solo colchones sucios y cadenas sujetas a las paredes. Pero en la tercera celda, acurrucada en una esquina y cubriéndose los ojos del resplandor súbito de las linternas, había una joven de aproximadamente 16 años. El fiscal Restrepo se acercó lentamente a los barrotes, su voz temblando ligeramente mientras preguntaba con suavidad el nombre de la joven. Ella no respondió inmediatamente, mirándolos con una mezcla de terror y confusión, como si no pudiera creer que personas reales hubieran encontrado finalmente su prisión. Estaba demacrada, su cabello largo y oscuro enmarañado, su piel pálida por años, sin luz solar adecuada. Vestía ropa que había sido blanca, pero ahora era de un gris indefinido, manchada y rasgada. Sus pies estaban descalzos, callosos y sucios. Uno de los paramédicos se adelantó, hablando en tonos reconfortantes, asegurándole que estaban allí para ayudarla, que estaba a salvo ahora. Gradualmente, la joven bajó sus manos temblorosas. Sus ojos, aunque hundidos y rodeados de ojeras profundas, eran inconfundiblemente familiares para quienes habían estudiado durante semanas las fotografías de Alma Cedeño. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco por años de poco uso. «Me llamo Alma». El mundo pareció detenerse en ese sótano oscuro y fétido. Los oficiales presentes, muchos de ellos veteranos endurecidos por años de ver lo peor de la humanidad, sintieron lágrimas formándose en sus ojos. El fiscal Restrepo tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio, abrumado por la magnitud de lo que acababan de descubrir. Rápidamente, el cerrajero trabajó para abrir la celda mientras los paramédicos se preparaban para atender a Alma. Cuando las puertas finalmente se abrieron, la joven no se movió inicialmente, como si no pudiera creer que realmente estaba siendo liberada. Una paramédica mujer entró lentamente a la celda, extendiendo sus manos en un gesto no amenazante. Con voz suave, le explicó a Alma que iban a llevarla a un hospital, que pronto vería a su familia, que todo estaría bien. Alma comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas sucias, mientras finalmente se permitía creer que su pesadilla podría estar terminando. Cuando la paramédica la ayudó a ponerse de pie, las piernas de la joven apenas podían sostenerla después de años de movimiento limitado y nutrición inadecuada. Mientras los paramédicos envolvían a Alma en mantas térmicas y comenzaban a llevarla hacia la salida, el fiscal Restrepo salió corriendo hacia su vehículo para hacer la llamada que cambiaría todo para la familia Cedeño. En el apartamento de Teusaquillo, Clara, Rodrigo y Daniel habían estado despiertos toda la noche esperando noticias. Cuando el teléfono finalmente sonó a las 8 de la mañana, Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. La voz de Restrepo, cargada de emoción apenas contenida, dijo simplemente: «La encontramos, está viva, es Alma». Clara lanzó un grito que combinaba alivio, alegría y dolor acumulado durante 8 años.
Se desplomó sobre el sofá, sollozando incontrolablemente mientras Rodrigo la sostenía con una mano, todavía aferrando el teléfono con la otra, incapaz de procesar completamente las palabras que acababa de escuchar. Daniel, quien había pasado más de la mitad de su vida buscando a su hermana, se quedó inmóvil por un momento antes de que sus rodillas cedieran y cayera al suelo, llorando como no lo había hecho desde que era niño. Restrepo les explicó que Alma estaba siendo transportada al Hospital Universitario San Ignacio, donde un equipo médico especializado ya estaba preparado para recibirla. Les dijo que podían ir inmediatamente al hospital, pero les advirtió que Alma estaba en condición delicada, tanto física como emocionalmente. Había sido privada de libertad y sometida a condiciones inhumanas durante años. Necesitaría tiempo, tratamiento médico y apoyo psicológico extensivo. No sería el simple reencuentro feliz que habían imaginado durante tantos años. La familia se apresuró al hospital en un taxi, el trayecto pareciendo eternamente largo, a pesar de durar solo 20 minutos. Clara no podía dejar de llorar, alternando entre oraciones de agradecimiento y expresiones de horror, al imaginar lo que su hija había sufrido. Rodrigo mantenía su brazo alrededor de ella, su propia cara surcada de lágrimas, pero tratando de mantener algún vestigio de compostura. Daniel, sentado en el asiento delantero, miraba fijamente hacia adelante, su mente corriendo a través de 8 años de búsqueda infructuosa, de esperanzas rotas y reconstruidas, tratando de procesar que finalmente, increíblemente, habían encontrado a Alma. Cuando llegaron al hospital, fueron recibidos por una trabajadora social llamada Patricia Mendoza, quien los llevó a una sala privada de espera. Les explicó que Alma estaba siendo examinada por médicos y que, aunque estaba físicamente en condición estable, mostraba signos de desnutrición crónica, deficiencia de vitamina D severa por falta de exposición solar y múltiples cicatrices antiguas que sugerían abuso físico. Psicológicamente, Patricia advirtió, Alma estaba en un estado de shock profundo. Había pasado más de la mitad de su vida en cautiverio. No reconocería el mundo exterior. Estaría confundida y aterrorizada. El proceso de recuperación sería largo y difícil. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 2 horas, los médicos finalmente permitieron que la familia viera a Alma. Patricia los acompañó, preparándolos una vez más para lo que verían. Cuando entraron a la habitación, encontraron a su hija sentada en una cama de hospital, vestida con una bata hospitalaria limpia. Su cabello recién lavado y peinado. Se veía pequeña y frágil contra las sábanas blancas, sus ojos enormes en su rostro demacrado. Cuando vio entrar a sus padres y a Daniel, su expresión cambió de incertidumbre a reconocimiento lento, como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Clara se acercó primero, moviéndose despacio para no asustarla, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Con voz quebrada dijo, «Mi amor, soy mamá. Hemos estado buscándote todos estos años. Estás a salvo ahora». Alma la miró durante un largo momento, y luego, como si una compuerta emocional se hubiera abierto finalmente, comenzó a llorar también. Clara la envolvió cuidadosamente en sus brazos, consciente de cuán frágil se sentía su hija, y ambas se aferraron la una a la otra, compartiendo el dolor y el alivio de 8 años comprimidos en ese abrazo. Rodrigo y Daniel se unieron, creando un círculo de brazos alrededor de Alma, llorando juntos como familia por primera vez en casi una década. No había palabras adecuadas para expresar lo que sentían. El alivio abrumador de tenerla de vuelta, el horror de imaginar lo que había soportado, la culpa por no haberla encontrado antes, la gratitud de tenerla viva. Era un torbellino emocional que amenazaba con ahogarlos a todos, pero en ese momento
Simplemente se permitieron sentir, sin intentar racionalizar o comprender completamente. Alma, entre sollozos, pronunció sus primeras palabras completas a su familia. Pensé que nunca vendrían. Pensé que me habían olvidado. El dolor en esas palabras fue como un cuchillo atravesando el corazón de Clara y Rodrigo. Les explicaron desesperadamente que nunca, ni por un solo día, habían dejado de buscarla. Le mostraron las fotografías que siempre llevaban en sus billeteras. Le hablaron sobre las vigilias anuales, sobre la habitación que se mantuvo exactamente como ella la dejó, sobre los miles de folletos distribuidos y las incontables noches sin dormir dedicadas a mantener viva su búsqueda. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, procedimientos médicos y legales y atención mediática intensa. La noticia del rescate de Alma Cedeño se convirtió en titular nacional y luego internacional. Los medios acamparon fuera del hospital, buscando cualquier fragmento de información sobre la joven que había sobrevivido 8 años de cautiverio. El fiscal Restrepo coordinó con el hospital para mantener la privacidad de la familia mientras Alma recibía tratamiento y comenzaba el largo proceso de readaptación. Gustavo Salcedo fue arrestado el mismo día del rescate cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Panamá. Al ser interceptado en el aeropuerto, intentó resistirse y afirmó que estaba siendo perseguido injustamente por enemigos políticos. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Además del testimonio de Héctor Suárez y del rescate de Alma, los investigadores descubrieron documentos en su propiedad que sugerían conexiones con redes de trata de personas. Se encontraron fotografías de otras jóvenes, lo que llevó a una investigación expandida sobre posibles víctimas adicionales. Durante los interrogatorios, Salcedo inicialmente se negó a hablar sin sus abogados presentes. Su equipo legal, compuesto por algunos de los abogados más caros de Colombia, intentó construir una defensa basándose en tecnicismos y cuestionando la legalidad del allanamiento. Sin embargo, la evidencia física era irrefutable. Las celdas en el sótano, las cadenas, el ADN de Alma en la ubicación y su testimonio directo señalándolo como su captor. A medida que los días pasaban y más detalles emergían, la defensa de Salcedo se debilitaba progresivamente. Alma, por su parte, comenzó lentamente a compartir fragmentos de su experiencia con terapeutas especializados en trauma. Su historia era devastadora. Había sido secuestrada el día de su desaparición por un hombre que trabajaba para Salcedo, quien la había visto salir de la escuela durante semanas. Fue llevada a la propiedad rural y mantenida en el sótano desde ese primer día. Durante los primeros años, Salcedo la visitaba regularmente, amenazándola con matar a su familia si no cooperaba o si intentaba escapar. Le habían dicho que sus padres habían dejado de buscarla, que la habían olvidado, que nadie la extrañaba. El aislamiento era parte del sistema de control. Alma no había visto el sol durante años. Su única iluminación provenía de una bombilla débil que se apagaba durante la noche. Su alimentación era mínima, lo suficiente para mantenerla viva, pero no lo suficientemente nutritiva para mantenerla fuerte. No tenía acceso a libros, televisión, radio o cualquier conexión con el mundo exterior. Su único contacto humano era con Salcedo y ocasionalmente con un cómplice que le llevaba comida. El objetivo era romper su espíritu, hacerla dependiente y complaciente. Lo que mantuvo a Alma con vida y relativamente cuerda durante esos años fue su determinación obstinada de recordar. Cada día recitaba mentalmente los nombres de sus padres, de su hermano, de su mejor amiga Sofía. Recreaba en su mente cada detalle de su apartamento, de su habitación, de su escuela. Se contaba a sí misma historias sobre su vida antes del cautiverio, aferrándose a esos recuerdos como a salvavidas.
En los momentos más oscuros, cuando la desesperación amenazaba con consumirla, se repetía: «Alguien va a venir, no estoy olvidada». La recuperación física de Alma progresó relativamente bien. Los médicos trataron sus deficiencias nutricionales, sus infecciones y sus diversas dolencias físicas. En cuestión de semanas, había ganado algo de peso y su piel había comenzado a recuperar algo de color saludable. Sin embargo, la recuperación psicológica era inmensamente más compleja. Sufría de pesadillas intensas, ataques de pánico cuando se encontraba en espacios cerrados y períodos de disociación, donde parecía desconectarse completamente de la realidad. La terapeuta asignada a su caso, la doctora Mercedes Vargas, explicó que Alma exhibía síntomas de trastorno de estrés postraumático complejo, típico de víctimas de cautiverio prolongado. Daniel, utilizando sus conocimientos legales y sus contactos en la ONG, se convirtió en un defensor vocal no solo para su hermana, sino para todas las víctimas de desaparición forzada y trata de personas. Dio entrevistas extensas, participó en foros públicos y trabajó con legisladores para proponer reformas al sistema de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Su historia personal, combinada con su experiencia profesional, le dio una plataforma poderosa para abogar por cambios significativos. Argumentaba que el caso de Alma no era único, que había cientos, tal vez miles de familias viviendo la misma pesadilla, esperando un final que muchas veces nunca llegaría. El juicio contra Gustavo Salcedo comenzó 6 meses después de su arresto, en febrero de 2021. El caso atrajo atención mediática masiva, con el tribunal llenándose cada día con periodistas, activistas, familias de otras personas desaparecidas y ciudadanos curiosos. La familia Cedeño asistió a cada sesión, Clara y Rodrigo sentándose en primera fila, sus rostros marcados por la determinación de ver justicia para su hija. Alma, por recomendación de sus terapeutas, no asistió físicamente al juicio, pero proporcionó testimonio detallado a través de video grabado en un ambiente controlado. La Fiscalía presentó un caso devastadoramente sólido. Héctor Suárez testificó sobre su descubrimiento de las celdas y su posterior despido. Expertos forenses confirmaron que Alma había estado recluida en ese lugar durante años basándose en evidencia física y biológica. Otros investigadores presentaron evidencia de las conexiones de Salcedo con redes criminales. Pero el testimonio más impactante fue el de Alma misma. En el video reproducido en la sala del tribunal, la joven de 16 años, sentada junto a su madre y con su terapeuta presente, describió con voz temblorosa pero clara sus 8 años de cautiverio. Habló sobre el día que fue secuestrada, sobre los años de oscuridad y aislamiento, sobre las amenazas constantes y el miedo omnipresente. Cuando el video terminó, el silencio en la sala del tribunal era absoluto. Varios miembros del jurado lloraban abiertamente. El juez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en casos difíciles, tuvo que tomar un momento para recomponerse antes de continuar. La defensa intentó argumentar que Salcedo había sido engañado por sus empleados, que no tenía conocimiento directo de lo que sucedía en su propiedad, pero sus argumentos sonaban huecos frente a la evidencia abrumadora y el testimonio devastador de Alma. La investigación expandida reveló que Alma probablemente no había sido la única víctima. Se descubrieron indicios de que al menos otras 2 jóvenes habían sido mantenidas en las celdas en años anteriores. Sus destinos permanecían inciertos, pero el fiscal Restrepo estaba determinado a encontrar respuestas.
se abrieron casos adicionales basándose en documentos encontrados en las propiedades de Salcedo y en testimonios de asociados que, enfrentando sus propios cargos, comenzaron a cooperar con las autoridades. Durante el juicio también surgieron detalles sobre cómo Salcedo había operado con tal impunidad durante años. Tenía contactos en varios niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad, personas que habían aceptado sobornos para ignorar actividades sospechosas o para enterrar investigaciones incipientes. El caso se convirtió en un escándalo que expuso la corrupción sistémica que permitía que tales crímenes continuaran sin control. Varios funcionarios fueron posteriormente investigados y algunos enfrentaron sus propios cargos. Después de 3 meses de procedimientos judiciales, el jurado deliberó durante apenas 2 días antes de regresar con un veredicto. Culpable en todos los cargos, incluyendo secuestro, privación ilegal de la libertad, trata de personas y tortura. Cuando se leyó el veredicto, Clara cerró sus ojos y murmuró una oración de agradecimiento. Rodrigo apretó su mano con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Daniel, sentado detrás de ellos, sintió lágrimas de alivio y justicia rodando por sus mejillas. Aunque nada podría devolverle a Alma los 8 años robados, al menos había responsabilidad, al menos el monstruo que le había hecho eso estaría encerrado. La sentencia llegó una semana después. 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El juez, al pronunciar la sentencia, habló directamente a Salcedo por primera vez en el juicio. Le dijo que había perpetrado uno de los crímenes más atroces que este tribunal había visto, que había robado la infancia y adolescencia de una niña inocente, y que pasaría el resto de su vida pagando por esos crímenes. Salcedo, quien había permanecido mayormente impasible durante el juicio, finalmente mostró emoción al escuchar la sentencia, su rostro descomponiéndose en una expresión de furia y negación. Para la familia Cedeño, la sentencia marcó el cierre de un capítulo, pero el comienzo de otro igualmente desafiante. La reconstrucción de sus vidas con Alma de vuelta. La joven había perdido su infancia y adolescencia temprana, años formativos cruciales que nunca podrían recuperarse. No había ido a la secundaria, no había tenido su primera cita, no había aprendido a conducir o experimentado las miles de pequeñas libertades y descubrimientos que definen esos años. Su educación se había detenido en 3er grado, y aunque era inteligente y deseosa de aprender, la brecha era abrumadora. Con el apoyo de la ONG donde Daniel trabajaba y de organizaciones de víctimas, la familia accedió a recursos especializados para la reintegración de Alma. Se desarrolló un plan educativo personalizado que le permitía aprender a su propio ritmo, con tutores especializados en trabajar con sobrevivientes de trauma. Lentamente, Alma comenzó a explorar el mundo que había perdido. Experimentó tecnología que era ciencia ficción cuando fue secuestrada. Smartphones, redes sociales, streaming de video. El mundo de 2021 era radicalmente diferente del mundo de 2012, y Alma tuvo que navegar no solo su trauma personal, sino también una especie de choque cultural temporal. Clara redujo sus horas de trabajo para estar más presente durante la recuperación de Alma. Pasaba tardes enteras simplemente estando con su hija, haciendo actividades simples como cocinar juntas o ver películas. Estos momentos ordinarios eran extraordinarios para ambas, oportunidades de reconstruir una relación que había sido brutalmente interrumpida. Alma gradualmente comenzó a abrirse más, compartiendo no solo los horrores de su cautiverio, sino también sus esperanzas para el futuro. Quería terminar su educación, quizás ir a la universidad. Soñaba con viajar, ver el océano, experimentar la libertad de una manera que la mayoría de las personas da por sentada.
Rodrigo lidió con su propia culpa intensa. Se reprochaba no haber protegido a su hija, no haberla encontrado antes. Aunque racionalmente sabía que había hecho todo lo posible, el peso emocional del sufrimiento de Alma era casi insoportable. Buscó su propia terapia para procesar estos sentimientos y aprender a ser el padre que Alma necesitaba ahora. Aprendió que su rol no era arreglar lo que había sucedido, eso era imposible, sino proporcionar un ambiente seguro y amoroso donde Alma pudiera sanar a su propio ritmo. Daniel y Alma desarrollaron una relación nueva y compleja. Él había pasado de ser un hermano mayor de 13 años, cuando ella desapareció, a un hombre de 21 años cuando ella regresó. Alma, por su parte, había pasado de ser una niña de 8 años a una joven de 16, con experiencias que nadie debería tener. Tuvieron que conocerse nuevamente como personas completamente diferentes. Daniel se esforzó por no sobreprotegerla, reconociendo que Alma necesitaba autonomía y espacio para redescubrir quién era, pero siempre estuvo presente cuando ella lo necesitaba, un defensor incansable de sus necesidades y derechos. Un año después del rescate, en agosto de 2021, la familia organizó una pequeña celebración privada, no exactamente un cumpleaños, sino un reconocimiento del primer aniversario de la libertad recuperada de Alma. Invitaron solo a personas cercanas, familiares inmediatos, la doctora Vargas, el fiscal Restrepo, Héctor Suárez, Javier Montoya y algunos amigos cercanos de la familia. Fue una reunión emotiva, llena de lágrimas, pero también de risas y esperanza. Alma, aunque todavía visiblemente frágil y lidiando con días difíciles, mostró destellos de la persona alegre que había sido antes del secuestro. Compartió que había comenzado a escribir un diario, procesando sus experiencias y emociones a través de palabras. Su terapeuta consideraba esto un signo profundamente positivo de procesamiento y sanación. Durante la reunión, Héctor Suárez se acercó tímidamente a Alma. Era la primera vez que interactuaban directamente desde el rescate. Con voz temblorosa, le dijo cuánto lamentaba no haber actuado antes, cómo el recuerdo de su llanto lo había perseguido cada noche, hasta que finalmente encontró el coraje de reportar lo que había visto. Alma, con una madurez que trascendía sus años, le tomó la mano y le agradeció. Le dijo que él había sido la respuesta a años de oraciones silenciosas, que su valentía al denunciar a pesar del riesgo personal le había devuelto su vida. El momento dejó a casi todos los presentes llorando, un recordatorio de la bondad humana que persiste incluso en las circunstancias más oscuras. El caso de Alma Cedeño tuvo repercusiones mucho más allá de su familia. Se convirtió en un catalizador para reformas significativas en cómo Colombia manejaba casos de personas desaparecidas. Daniel, trabajando con legisladores y activistas, ayudó a impulsar nuevas leyes que requerían respuestas más rápidas de las autoridades, mejor coordinación entre agencias y recursos dedicados específicamente a búsquedas. Se estableció un registro nacional mejorado de personas desaparecidas con protocolos estandarizados para investigaciones. Aunque estas reformas llegaron demasiado tarde para Alma, potencialmente salvarían a futuras víctimas. El historia también inspiró a otras familias de desaparecidos a no rendirse nunca. Organizaciones de apoyo reportaron un aumento en la participación de familias que habían perdido esperanza, renovadas por el hecho de que Alma había sido encontrada después de 8 años. Algunos casos fríos se reabrieron con nuevas energías y perspectivas. Aunque no todos tendrían finales felices, la triste realidad era que muchas víctimas de desaparición nunca serían encontradas con vida. El caso de Alma demostró que la persistencia y la esperanza no eran en vano. Para Alma, cada día seguía siendo una batalla y un triunfo simultáneos.
Había días oscuros, donde el peso del trauma parecía insoportable, donde las pesadillas la dejaban incapaz de salir de su habitación. Pero también había días de luz, momentos de alegría genuina al descubrir algo nuevo, al conectar más profundamente con su familia, al sentir el sol en su rostro sin miedo. Su terapeuta le había dicho que la recuperación no era lineal, que habría retrocesos y avances, y Alma estaba aprendiendo a ser paciente consigo misma, a reconocer el progreso incluso en los días difíciles. 2 años después del rescate, en 2022, Alma tomó la decisión de compartir públicamente su historia. Trabajó con Javier Montoya para escribir un artículo extenso que detallaba su experiencia sin sensacionalismo pero con honestidad brutal. Quería que otras sobrevivientes de trauma supieran que no estaban solas, que la recuperación era posible aunque difícil. El artículo se publicó en un periódico nacional y luego se tradujo y compartió internacionalmente. La respuesta fue abrumadora, con miles de mensajes de apoyo, admiración y solidaridad llegando de todo el mundo. Con esta plataforma nueva, Alma comenzó a considerar cómo podría usar su experiencia para ayudar a otros. Habló con organizaciones que apoyaban a víctimas de trata y cautiverio sobre potencialmente compartir su historia en contextos terapéuticos, ofreciendo esperanza a aquellos que acababan de ser rescatados y enfrentaban el largo camino de recuperación. No se apresuraba, todavía estaba sanando ella misma, pero la idea de transformar su dolor en propósito le daba un sentido renovado de dirección. La familia Cedeño, como unidad, también había sanado de maneras significativas. Los años de búsqueda los habían desgastado hasta casi romperlos, pero finalmente tener a Alma de vuelta, a pesar de las complicaciones y desafíos, había permitido que comenzaran a reconstruir no solo sus vidas individuales, sino también sus relaciones entre sí. Clara y Rodrigo redescubrieron partes de su matrimonio que habían sido enterradas bajo años de dolor. Daniel encontró un equilibrio entre su trabajo de defensoría y su vida personal, incluso comenzando una relación romántica con una colega de la ONG que entendía las complejidades de su historia familiar. En 2023, cuando Alma cumplió 19 años, su primer cumpleaños, celebrado propiamente en más de una década, la familia organizó una fiesta más grande. Esta vez incluyeron amigos de Alma, jóvenes que había conocido a través de grupos de apoyo y programas educativos, personas que la aceptaban exactamente como era, con toda su historia y complejidad. Ver a Alma rodeada de amigos, riendo genuinamente, soplando las velas de un pastel mientras su familia cantaba, fue un momento de profunda gratitud y esperanza. Era un recordatorio de que aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro todavía estaba siendo escrito. El legado del caso se extendió en direcciones inesperadas. Héctor Suárez, el guardia de seguridad cuya valentía había sido crucial para el rescate, se convirtió en un defensor de la denuncia de crímenes incluso cuando era riesgoso hacerlo. Dio charlas en comunidades sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la responsabilidad moral de actuar cuando se presencia injusticia. Su historia inspiró a otros a no permanecer en silencio ante el crimen, contribuyendo a una cultura de mayor responsabilidad social. El fiscal Martín Restrepo utilizó la publicidad del caso para presionar por más recursos para su departamento. Argumentó exitosamente que casos como el de Alma requerían equipos especializados, con entrenamiento específico y recursos adecuados. Su departamento se expandió, permitiendo que más casos recibieran la atención que merecían. Restrepo también trabajó estrechamente con organizaciones internacionales contra la trata de personas, compartiendo lecciones aprendidas del caso Cedeño para mejorar protocolos globalmente.
Javier Montoya, el periodista de investigación, continuó reportando sobre temas de desapariciones y trata de personas, pero el caso de Alma lo había marcado profundamente. Se volvió más que solo otro reportero buscando historias. Se convirtió en un verdadero aliado de las familias de desaparecidos, usando su plataforma no solo para informar, sino para abogar por cambios sistémicos. Ganó varios premios de periodismo por su cobertura del caso, pero siempre insistía en que el verdadero reconocimiento debía ir a la familia Cedeño y especialmente a Alma por su increíble resiliencia. A medida que los años pasaban, Alma continuaba progresando en su educación. En 2024, completó su equivalente de secundaria a través de un programa especializado.